El ministerio Kairos de Avivamiento presenta al evangelista Michel Legel con un mensaje fresco y renovador que cambiará tu vida. Gloria a Dios. Denle un aplauso al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, hermano. Y para siempre su misericordia. Amados, para mí es un honor nuevamente estar con ustedes acá en esta casa de oración. Un lugar donde Dios habita, donde el Espíritu de Dios se manifiesta y donde Jesucristo, el Hijo de Dios, ha salvado muchas vidas. Damos gracias a Dios por las iglesias que hacen vida en los territorios donde Dios las planta. Hay iglesias que son estorbos donde están, porque han sido fundadas a través de divisiones y a través de inconvenientes o mejor dicho, de adversidades no permitidas por el reino. Y lo que mal se cimienta, tarde que temprano tiende a desboronarse, a dañarse. Las iglesias que Dios planta tienen un proyecto, un propósito, una meta, y hacen vida en el lugar donde Dios permite que estén. Son una lumbrera en medio de un lugar o un valle oscuro. Y damos gloria a Dios porque ustedes están acá. No creo que Dios los haya plantado en la vida principal de la carretera H con solamente decir que es una iglesia solamente. No, yo creo que hay un propósito de eso en las manos de Dios. ¿Alguien aquí cree eso conmigo? Gloria al Señor. Me acompaña mi amada esposa Angélica de Leger, también mi amada suegra. Que Dios las bendiga y que Dios bendiga de igual manera su vida, de una manera muy grande y especial. Ok, pienso, o es una regla, o mejor dicho, para no tomarlo de esa expresión, es algo en la cual yo como ministro creo. Hay creyentes que dicen, hermano, usted se perdió un servicio X día. No importa, eso eran para los hermanos que estaban. La Biblia dice que para todos es la salvación. Dios no hace excepción de personas. Yo creo en el esfuerzo. El pastor estaba hablando de algo que se enseñó por muchos años antes en la iglesia y que algunos quizás por alguna mentalidad un poco cerrada lo siguen enseñando. Pero algo sí que se enseñó de hace mucho tiempo y son cosas que son inquebrantables, son principios inmutables. Es buscar a Dios, esforzarse continuamente para recibir de Él. La oración no tiene sustituto. La búsqueda y la intimidad no tienen sustituto. Eso no tiene algo en la cual uno podría decir vamos a sustituirlo con esto. Esos son principios inquebrantables. Pero algo que Dios me enseñó a través de su palabra es que Dios es prioridad en todo lo que yo haga en mi vida. En todo. Yo amo a mi esposa, es alguien especial en mi vida, amo a mi madre, amo a mi familia, a quien me rodea, pero antes que todos ellos están Dios. Hay que tener un equilibrio en el orden de las prioridades. Cuando usted no tiene un equilibrio en el orden de prioridades, puede afectarle lo que le rodea. Damos gloria a Dios, ese es un día internacional del niño, pero antes que todas estas cosas está nuestro Dios. Y algo Dios quiere hacer con usted en este día, así que si alguien dice el día de mañana el culto estuvo poderoso, era para nosotros, no era para todo el mundo. Pero el que se esforzó recibió algo. Gloria a Dios por eso. Qué bueno es nuestro Dios. Yo quiero cantarle a mi Dios. Hay un tema que hace mucho tiempo atrás yo me aprendí. Y recuerdo que me agradó tanto que lo canté en una iglesia donde ni siquiera tenían un tambor. No tenían un teclado. No había un grupo de hermanas o hermanos que me fuesen a ayudar a hacer las voces en la coral. Pero yo cerré mis ojos y yo dije, quiero adorarlo, quiero bendecirlo. Por eso es que el lugar no lo hace usted hace el lugar donde usted llegue. Eso es algo que no tiene sustituto. Usted hace el lugar donde usted llega. Y Dios mira tu corazón y cómo tu corazón está para expresarle alabanza. Eso es algo que a Dios mueve. Lo que usted haga para Dios en secreto, Dios lo recompensa en público.
Sí que Dios no vino a buscar personas que le cantasen quizá bonito. Hay gente que tiene un talento extraordinario, pero no quiere decir que si tú no tienes una buena manera o no vas acorde con algún instrumento, no quiere decir que no puedes cantarle a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Cuando nadie daba ni siquiera un centavo por nuestras vidas, cuando no hubo vida ni esperanza en el mundo antiguo en el cual vivimos, cuando lo único que nos rodeaba era sombras, torturas, túneles de oscuridad. Nadie, absolutamente nadie, a pesar de que gozábamos de una vida entre comillas buena, teníamos amistades, pero nadie pudo hacer lo que Cristo hizo por nosotros, darle razón de vida a nuestras vidas. Por eso quiero adorarle. Razón de vivir es el tema de esta preciosa letra que quiero cantarles. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Tú me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar. Dígale conmigo, tornaste mi llanto. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Señor, tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Vamos, dígale conmigo el coro. Por eso es que te amo, Señor. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tornaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Vamos, dígale conmigo, por eso es que yo te amo. Dígale todo, por eso es que yo te amo, Señor. Porque tú le has dado vida a mi vida, Señor. Tú has hecho lo que nadie ha podido hacer por mí. Hoy por tu gracia soy nueva criatura. Por eso mi voz te alaba. Dile, Señor, por eso mi voz te alaba. Mi corazón está continuamente agradecido, Señor. Una nueva criatura somos, porque tú nos has enseñado a amar.
Por eso te cantamos, por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Señor. Nos ha dado vida, nos has dado gozo, nos has dado esperanza. Maravilloso es tu nombre. Seremande, ay, ay, ay. Toshai mando ya. Alguien que levante su mano y diga gracias, Señor. Gracias. Puede tomar asiento si es muy amable. Soy de las personas que creo que usted no honra a Dios cuando, o mejor dicho, que usted no reverencia la palabra cuando se coloca de pie. Usted la reverencia es cuando usted la vive, cuando usted la pone en práctica, cuando usted hace de eso el manual de su vida en la tierra. Usted reverencia allí su palabra santa. Me viene a memoria algo que me aconteció hace mucho tiempo atrás cuando estaba recién convertido. Recuerdo que el hermano que en la iglesia donde yo nací de nuevo, me dice el hermano, la próxima semana te toca llevar un especial. Para mí era algo nuevo pasar al frente de una gran congregación y de cantarle a Dios delante de todo el mundo. Yo tenía aproximadamente 3, 4 semanas, no llegaba ni siquiera al mes y medio, por decirle así. Y toda esa semana tuve una continua expectativa de qué iba a suceder cuando yo le cantara a Dios. Recuerdo que dije, quiero cantarle algo que nunca le haya cantado a Dios. Quiero hacer algo que nunca me he atrevido a hacer desde el tiempo que me convertí. En ese tiempo Dios me dio la oportunidad de conocer un ministro que Dios le usa muchísimo. Y él me invitó para que fuéramos a otro estado a conocer a algunas personas y hacer algunas cuestiones que le ameritaba hacer. En todo ese tiempo de lo que era de trasladarnos desde Valencia a San Juan de los Morros, que eran unas cuantas horas. Recuerdo que él compró un CD del cantautor Roberto Orellana, y creo que la producción discográfica del disco que él había comprado, creo que tiene como título Tierra de Fuego o algo así. Sé que todas esas músicas que aprendí en todo el camino hasta donde teníamos que llegar, muchas de ellas me agradaron, pero hubo un especial que fue la que dije, quiero aprendérmela, tengo que hacerlo. En fin, el hermano me había dicho que íbamos y veníamos, rápidamente, no nos íbamos a extender. En fin, pasaron muchas cosas que el tiempo se extendió y se extendió. Tanto que cuando veníamos de camino, yo me había ido sin colocarme un buen pantalón, una buena camiseta. Es más, andaba todo barbudo, no me había cortado ni el cabello, no estaba bien arreglado. Pero yo me había ido así. Ya eran algo como las 2 de la tarde cuando yo dije, bueno, sí me da tiempo de ir y regresar y compartir esto con mis hermanos. Dije, yo quiero cantarle a Dios este canto. Y yo iba susurrándolo y aprendiéndomelo para que cada estrofa me saliera bien y hacerlo bien para Dios. Cuando se nos hizo un poco tarde, yo me puse entristecido y dije, no me va a dar el tiempo de llegar a la iglesia y cantarle a Dios. En fin, el hermano predicador me dice, tú tienes que llegar temprano, y luego que ya era un poco de tiempo avanzado, le confesé lo que me
cómo me estaba sintiendo por no haber llegado temprano a la casa, acomodarme y vestirme e ir a la iglesia. Cuando veníamos de camino, hermano me dijo, bueno, yo voy a acelerar, voy a llegar lo más rápido posible para que te dé tiempo a ti. Se nos echó a perder el carro en plena vía, se le partió la correa del alternador. Pasaron muchas cosas que a la final me tuvo que dejar en una vía principal de la autopista de Valencia. De ahí a donde yo vivía era algo retirado, era un poco tarde. El tráfico a esa hora donde me dejó eran ya casi las 7 de la noche, era parte de la hora pico. No me podía movilizar rápidamente en un carro, no tenía tanto dinero como para pagar un taxi. Me fui a pie desde el lugar donde me dejó hasta mi casa, un poco triste, pero cantando la melodía. Recuerdo que ni siquiera tenía medias en los zapatos. Algo me inquietó irme por la cuadra donde quedaba la iglesia. Y dije, voy a pasar por lo menos a escuchar algo de la despedida, dije yo. Cuando voy llegando veo una multitud de carros, había un invitado especial, un ministro de las Asambleas de Dios, pastor del hermano Wilmer Liendo. Nos estaba visitando en ese tiempo en la iglesia, predicando un mensaje. Y cuando yo voy acercándome a las puertas del templo, habían 2 servidores en la parte de atrás y inmediatamente me dicen, hermano, pase, lo estábamos esperando. Yo, no, yo no estoy en la condición para pasar, le dije yo, no puedo. Los hermanos me dijeron, no importa, siéntate en la parte de atrás, pero escucha el mensaje. Yo dije, bueno, ya el hermano estaba cantando el último, dije yo, había un orden. Antes que el que cantara, tenía que cantar yo. Ya como él había cantado, yo dije, ya se acabó la oportunidad. Bueno, me quedé arrodilladito en la parte de atrás y comencé a orar y dije, Señor, gracias, porque por lo menos voy a escuchar la palabra. Estoy orando y de repente dice el que presidía el culto, por acá, hermano, vamos a dejar a nuestro hermano Michel Legel, que trae el último especial para el Señor. Y yo estaba ahí arrodillado y un hermano que estaba a la par me toca el hombro y me dice, hermano, pasa, te están llamando para que cantes algo de lo que tú has traído para Dios. Yo le digo, hermano, mire cómo estoy. Y dice, traiga lo que usted le trajo al Señor. La iglesia estaba muy full ese día. Todo el cuerpo de adoradores estaban en la parte de arriba del altar. Estaban todos los músicos. Y yo me fui desplazando muy poco a poco, pero sin mirar a nadie, cabizbajo, caminando. Es decir, que nadie me mire, que ni siquiera se me suban un poco los ruedos, los pantalones, porque me van a ver que no tengo ni media. Y en fin, iba llegando. Yo recuerdo que cuando el hermano me da la mano y me entrega el micrófono, ni siquiera le vi el rostro. Bajé el rostro, rápidamente miré, me dio pena levantar la cara y dije, Señor, yo voy a hacer, es un espectáculo aquí. Yo no estoy preparado, no ensayé bien. Yo lo que me aprendí es algo que yo escuché en el día, no sé. Yo no me puse de acuerdo con el hermano, hay un invitado, la iglesia está bien adornadita, está todo muy bonito. El Señor lo único que me dijo es cierra tu vista y abre tu corazón para mí. Recuerdo que me presenté rápidamente, le dije, hermano, me pasaron multitudes de cosas, pero yo quiero que usted cierre su vista y cante conmigo para Dios. Y comencé a cantar esa letra, Úngeme. Y ese cántico mientras lo cantaba, yo no abría en ningún momento mis ojos. Yo no me había puesto de acuerdo con el muchacho de la batería, no mucho menos con el muchacho que tocaba el piano. No le dije cántame por X estrofa, no le dije nada. Yo lo único que cerré mi vista y yo comencé con mi corazón a adorar a Dios. No abrí en ningún momento la vista hasta el momento que yo concluí. Que el hermano de la batería cerró dándole golpes a los platillos. Abrí mis ojos, hasta el predicador e invitado estaba llorando. Todo el mundo estaba tocado, Dios había hecho algo. Y Dios me dijo, yo miro, es el corazón de la persona que me quiere adorar. Lo que pasa es que como que vivimos desde apariencias. Y Dios va más allá de todas esas cosas. Diga conmigo, Dios es bueno.
y para siempre su misericordia. Ok, yo quiero que usted se ubique conmigo a la palabra. Vámonos al libro del profeta Habacuc. Ubiquémonos específicamente en el capítulo 1, verso 5 del libro del profeta Habacuc. Este es el servicio en esta preciosa noche. Los que nos escuchan en la radio, en sus carros, en sus casas, no me cambia el día largo. Dios quiere hacer con usted en esta noche. Voy a predicar un mensaje que sé que le va a bendecir en gran manera, mi hermano amado y oyente que está full sintonía. Ok, vamos a leer la palabra bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mirad entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se la contare, no la creeréis. Vamos a repetir el texto sagrado. Mirad entre las naciones y ve. Diga conmigo: y asombraos. Dígalo con convicción. Dile a tu hermano: di conmigo esta palabra porque esto es profético. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Señor, esta es una palabra fiel y digna de ser recibidos por todos. Abre nuestro espíritu y danos el rema de ella en esta noche. Que el que vino en esta noche salga diferente. Quien nos escucha en la casa salga tenga una mentalidad diferente. Quien nos ahora mismo, el que vaya a estar en este continuo servicio de que se va a ofrecer para ti, esté con el corazón abierto a lo que tú has de traernos en esta preciosa noche. Espíritu Santo, como has venido haciendo, haz lo que quieras hacer. Puede tomar asiento. Quiero predicar en esta noche bajo el tema preguntas e inquietudes que tienen sus respuestas. ¿Alguien puede decir conmigo el tema? Preguntas e inquietudes que tienen sus respuestas. Como manera de introducción, quiero enseñar algo que es importantísimo que usted lo comprenda. Desde las inocentes dudas desde la infancia hasta las complejas discusiones universitarias, la vida está llena de interrogantes, como nuestro cómo o por qué, y cuando buscamos por todas partes una respuesta que nos pueda satisfacer. Pero no todas las preguntas tienen respuestas perfectamente envueltas o atadas como nosotros queremos que se nos responda. Esas preguntas que no reciben respuesta originan más preguntas y constantemente un problema espiritualmente disfuncional que causa dudas. Algunos se conforman con las dudas, otros siguen adelante. Otros se vuelven cínicos y se endurecen, pero hay quienes rechazan las opciones y siguen preguntando y buscando respuestas. Algo que me llama en gran manera la atención es algo como seres humanos que no escapamos de esta verdad verdadera, de preguntarnos por qué, cómo se hará, de qué manera hay que hacerlo, por qué suceden estas cosas. Alguien en una oportunidad se preguntó y dijo: Dios no existe, porque si Dios existiera no existiera la maldad. Otra persona le responde y le dice: Dios es como aquel barbero que tiene la disponibilidad de poderle afeitar el cabello a un hombre, pero que nadie puede recibir lo que ese hombre tiene si no se le acerca o si no le visita. Aquel hombre entendió o comprendió que de igual manera Dios tiene la solución para todos los problemas, pero hay que acercarse a Él. Si alguien no se acerca a Dios para que Dios le ayude, podrá morir con un problema, con una fuerte dificultad o con la soga en el cuello. Alguien que se acerca a Dios creyéndole que le hay, Dios le dará respuestas
a todas sus preguntas. Hay algo que se enseñó por mucho tiempo, de que a Dios no se le pregunta o no se le entiende. La Biblia dice que debemos de comprender los tiempos, de saber las sazones en oportunidades en las cuales vivimos. Número uno, ¿por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo en nuestro país? Quiero entrar un poco en historia. La Biblia enseña algo especial y poderoso que nos puede dar una gran respuesta. Desde el capítulo 1 y todos sus versos hasta el capítulo 3 con todos sus versos, si usted es una persona que escudriña y lee la Biblia, puede comprender de que quizás a usted le ha venido en oportunidades de veces aquellas preguntas o aquellas cosas que le inquietan el corazón. En oportunidades le hacen andar cabizbajos, o en otros momentos lo hacen divagar en otros pensamientos. O hay cosas en las cuales quizás no tiene una respuesta bien clara porque quizás no escudriña. Hay personas en las cuales, teniendo muchas preguntas, en vez de consultar a Dios, consultan otros medios. Me he encontrado con personas que un día pregonaron la fe y hoy están atados nuevamente al pecado porque buscaron una respuesta donde no la había. Alguien que tiene que entender en esta noche acá es esto, que usted debe de profundizarse en la sabiduría que enseña la Biblia para que tú comprendas los tiempos, las sazones y los momentos, el por qué ocurren las cosas. De esto no se escapa. La Biblia enseña sobre el profeta Habacuc, un hombre en el cual Dios le levanta a profetizar continuamente muy contemporáneo, mejor dicho, con el profeta Jeremías y con el profeta Ezequiel. Usted recuerda, Ezequiel Dios lo levanta para pregonar y profetizar en medio de una apostasía. De igual manera, el reino se había dividido entre dos naciones a un lugar, hacia una nación, y 10 tribus hacia otra nación, la tribu de Israel y la tribu de Judá. Dios levanta profetas contemporáneos que hablasen un mensaje muy similar y concurrente con lo que estaba aconteciendo, que el pueblo debía de volverse a Dios. Usted sabe quizás esta historia, pero quiero profundizarme del trabajo que hizo el profeta Habacuc. Dice la Biblia que había un panorama en el cual habían muchas interrogantes el por qué sucedía lo que sucedía. Capítulos o libros anteriores ante el profeta Habacuc se enseña un poco en el libro de Miqueas sobre que la ley había sido quebrantada. Los sacerdotes no vivían conforme al mandamiento. Ya la ley estaba debilitada, que no había peso y credibilidad en lo que se hacía o se ejercía. Dice la Biblia que al finalizar los últimos capítulos del libro del profeta Miqueas, dice: cuídate de la que duerme contigo. Para decirle en pocas palabras, había cosas que se estaban haciendo que no estaban muy bien o que no estaban bien. Pero en medio de todo este caos y en medio de toda esta inconveniencia que estaba viviendo el pueblo, un hombre tiene continuas preguntas, el por qué pasa lo que pasa. Comienza escribiendo, haciéndole preguntas a Dios. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y tú no oirás? Yo daré voces a ti a causa de la violencia que me rodea y tú no nos salvarás. Porque tú nos haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia. Notas la destrucción, la violencia. La ley está debilitada. El juicio, lo que se pregona, no tiene credibilidad. En cuanto al impío, el impío asedia al justo y por esto sale torcida la injusticia. En pocas palabras,
el profeta Habacuc estaba en un ambiente culturizado a vivir acorde a la impiedad, a vivir acorde al amor, a la inmoralidad, a lo deshonesto o a lo desagradable. La ley no tenía un peso, lo que se hablaba no tenía algo que daba credibilidad. O sea, en la ley se había perdido de la boca del sacerdote, no había peso en lo que se enseñaba. Los impíos como que pareciera que tenían el poderío de la nación. Lo que se hacía mal, como por decirle así, la persona pensaba de que debían de vivir de esta manera para que así pudiesen vivir como el mundo estaba caminando, como el ambiente de la época regía de que se debía de vivir. Y toda esta injusticia conmueve el corazón de tantas preguntas y preguntas que se hacía el profeta en decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo clamaré y tú no oirás? Los cielos como que se cerraron. Hay una puerta, una traba que está bloqueando mi oración. Tú no tienes ojos para ver, Jehová, lo que está aconteciendo, de que la ley está debilitada, de que nadie hace lo que se debería de hacer, o que todo el mundo está culturizado a vivir una vida llena de impiedad. Pero toda pregunta tiene una respuesta. Alguien diga conmigo: Dios tiene respuesta a mis preguntas. Y Dios le responde a Habacuc y le dice: mira entre las naciones y ve, asómbrate, porque yo haré una cosa en tus días que aun cuando se cuente nadie la creerá. Habacuc vivió en Judá durante el reinado de Joacim. Profetizó la caída de Nínive, capital de Asiria, entre los años 1600 antes de Cristo, y la invasión de Judá en los años 1890 antes de Cristo. Con Asiria desorganizada, Babilonia se convertiría en la potencia mundial dominante. En el libro de Habacuc se enseña, o mejor dicho, se está aprendiendo de que se narra la vida o el diálogo del profeta con Dios, preguntándole: ¿por qué Dios parece indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera como si la gente malvada queda sin castigo? Si bien otros libros proféticos llevan la palabra de Dios al hombre, este libro lleva las preguntas del hombre a Dios. Le dice: ¿hasta cuándo? Dios iba a permitir que Babilonia invadiera a Judá, porque Judá estaba viviendo fuera de lo que Dios había predestinado como vivieran. Pero Dios iba a permitir de que los enemigos les invadieran para Él enseñarles en medio del proceso a depender de Él. Y Dios le dice: haré algo asombroso en tus días, que cuando se te diga, tú no lo creerás, porque no será con una credibilidad, porque es algo asombroso. Le dio una respuesta a su pregunta. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y aquí que responderé tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, verso 2 del capítulo 2. Y dijo: escribe la visión, diga conmigo, escribe la visión. Y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios, a pesar de que el profeta Habacuc recibe respuesta, le sigue hablando a sus preguntas. Alguien diga conmigo: hoy Dios trae respuesta a mis preguntas. Hoy Dios trae respuesta a mi inquietud. Hoy Dios trae respuesta a mi desierto, el por qué estoy como estoy. Quiero entrar un poco en el ambiente de nuestra propia época.
Estamos viviendo en un proceso en el cual Dios está permitiendo lo que está permitiendo que pase en el país. Para, número uno, enseñarnos a nosotros los creyentes a vivir completamente arraigados a la fe en Él. Segundo, para comenzar a colocar nuestro corazón más arraigado por lo celestial que por lo terrenal. Y número tres, para Él glorificarse en medio de crisis y que las naciones vecinas vean al Dios de gloria derramarse de una manera extraordinaria y poderosa sobre una nación que clama y espera en Él. Y todo lo que nos está rodeando ha levantado en sí al creyente multitudes de preguntas, el por qué pasa lo que pasa. Y hay multitudes de voces que se han levantado entre unos grupos a pregonar que vienen maldiciones, que vienen terremotos, que vienen catástrofes, que Dios les habló, que Dios les reveló. En fin, hay otros que tergiversan la palabra y empiezan a pregonar que todo lo que pasa es por culpa de la iglesia, porque la iglesia no está orando, porque la iglesia no está buscando a Dios, porque la iglesia está haciendo muchas cosas que no son indebidas. En fin, hay grupos que tienen respuestas erróneas, hay otros grupos que tienen respuestas que no son bíblicas, hay otros grupos que están hablando cosas que Dios nos les ha mandado hablar. Pero todo el ambiente de la época del profeta Habacuc nos rodea hoy en día. La Biblia enseña que en el proceso que vivió Judá, Dios le enseñó a depender de Él y a mostrarle restauración en medio del momento de dificultad y en el momento en el cual le han faltado a su Dios. Y usted dirá, hermano, yo quiero una respuesta. Te hablo por la Biblia, abre tu espíritu. Yo comencé a buscar a Dios. No le digo Dios me dijo. Hay gente que habla y dice Dios me habló, me dijo, y a veces no tienen ni peso ni credibilidad en lo que dice. Dios le habló al profeta y Ezequiel le dijo, profetiza, hijo de hombre. Hoy quiero profetizarte de parte de Dios. Quizás en lo que está viviendo el país ha levantado tantas preguntas que te tienen anonadado de qué va a pasar el día de mañana. ¿A quién le creo, hermano? ¿Sobre quién me apoyo? ¿Quién trae una respuesta eficaz a lo que está pasando? Usted me puede dar una respuesta eficaz y vivente y poderosa que yo me pueda aferrar en ella. El profeta Habacuc tenía grandes interrogantes en su corazón, pero Dios le dio respuesta en medio de la crisis que se estaba viviendo. Y le dijo, en medio de lo que tú ves que parece que persevera y continuamente se multiplica, tú ves que el impío asedia al justo y la ley es inquebrantada. No hay peso en lo que se dice. En pocas palabras, hay que culturizarse al estilo de vida que se tiene para poder vivir adaptado a la tierra en la cual estoy viviendo o en el país donde estoy como ciudadano. Y Dios le da respuesta a Habacuc y le dice, no es que no hayas orado, Habacuc. No es que el grupo de personas que están pensando que lo que está pasando es porque tienen culpa de no orar, no es porque piensen que tienen culpa por no haber orado. Habacuc, yo estoy orando, yo estoy recibiendo la oración que se está haciendo. Yo estoy escuchando tu clamor y sé que tienes un quejido en ver de que la maldad está prevaleciendo, de que lo malo es lo que más se aperciba, es el pan de cada día y parece como que yo no escucho, yo no oigo, como que ustedes tendrán que culturizarse a hacer como lo que tienen que hacer. Jehová, tú me mandaste a pregonar en Judá y Judá está viviendo como quiere vivir.
Y dice el profeta: necesito una respuesta, Señor. Y Dios le habla al profeta y le dice: mira entre las naciones y considera. Haré una cosa en tus días que aun cuando se hablare no será creída. Cuando tú te levantes a profetizar lo que ha de venir, la gente no creerá lo que ha de venir, porque ya están tan culturizados con el estilo de vida que les rodea, que no creerán lo que viene aproximadamente para sus vidas. Y Dios le sigue respondiendo y le dice: tocante a mi queja velaré, porque necesito más respuesta a lo que está aconteciendo ahora. Necesito que tú me hables y me digas más. Hay más respuestas a mis interrogantes. Y le dice: sobre mi guarda velaré y sobre él afirmaré mis pies, a ver lo que se me dirá, a ver lo que se me dé de recibir. Le dice: aunque la visión tardare, espérala. Escribe la visión en tablas de piedra. En pocas palabras, Habacuc: haré una obra innumerable que aunque se pregone y se diga, nadie la creerá. No quede solamente con escucharla. Necesitas tomar tiempo, meditar, escuchar lo que se te dirá y comenzar a escribir la visión que viene en los próximos tiempos en tablas de piedra. ¿Para qué escribes la visión, Habacuc? Para que todo el que la leyere corriere sobre ella. Pero ten en cuenta que la visión tendrá un tiempo de espera. Pero aunque esa visión tenga un tiempo de espera, espérala, porque no mentirá, sino que vendrá. En pocas palabras, en este momento algo Dios quiere darte a entender para tu respuesta. Abre tu espíritu, porque te voy a profetizar. Todo lo que nos está rodeando en estos momentos se ha levantado como polémica o como cultura de crisis arraigada en parte al corazón del creyente. Unos están diciendo multitudes de cosas, otros pregonan maldad y muerte. En fin, hay gente que dice que deparará para el día de mañana. No entiendo. ¿Será que todo lo que está pasando es el apocalipsis? ¿Será lo que se está hablando es el derramamiento de las plagas? ¿Será que ya el anticristo está? Usted está completamente equivocado. Escucha lo que dice la voz de Dios a tu espíritu. Lo que está aconteciendo es un proceso permitido no por la iglesia, sino de parte de Dios. Escucha otra cosa, tu respuesta, porque tienes unas tantas preguntas en tu corazón, te dice Dios. Estás preguntando por qué pasa, porque no estamos orando. Déjame decirte que hay una gran cantidad en este país, Venezuela, que está orando, intercediendo y clamando en cada servicio por este precioso país, antes de que este país esté atravesando por lo que esté atravesando. En pocas palabras, hay otra respuesta a tu interrogante que Dios está contestando. Pero ¿qué está pasando, predicador? No entiendo. Entiendo que quizás Dios está escuchando nuestra oración, pero hay más cosas tocantes a mi queja. Quiero más respuesta. Entonces abre tu espíritu, porque Dios en esta noche trae respuestas a tu interrogante. Todo lo que está aconteciendo es pasajero, es momentáneo, es un desierto, porque antes de la bendición tiene que venir un proceso. Dios ha profetizado extraordinarias bendiciones para nuestro país. Quiere decir que si yo todavía te estoy viendo sentado en las bancas y no te veo en la estación de un terminal de pasajeros viajando a otro estado llevando el mensaje, es porque todavía hay algo que tiene que cumplirse. Si quizás no te veo entrando a una terminal de un aeropuerto comprando pasajes para viajar a otra nación, es porque todavía hay algo que está en gestación y está en proceso. Si quizás no te veo creciendo de la manera que Dios ha dicho que crecerás, como creyente en Él y como ciudadano venezolano que reposa sobre tu vida una profecía poderosa, es porque todavía hay un proceso en el cual necesitamos agua, necesitamos maná para seguir
seguir creyendo, pero que también necesitamos respuestas a todas nuestras preguntas. Hoy Dios te responde de igual manera como le respondió a Habacuc. Tocante a tu queja, Habacuc, yo voy a hacer una obra extraordinaria, espectacular y grande en tus tiempos, que cuando la comiences a pregonar no tendrá credibilidad en las personas que te van a escuchar. La gente te dirá: loca, ¿cómo creerás que el día de mañana el dólar se estabilizará? ¿Y cómo creerás que la economía tendrá un estatus de nuevo como antes tuvo? ¿Cómo será que se volverán a abrir extensiones hacia otros países y enlaces en nuestro país, si todo lo que está ahora es apuntando a procesos, a problemas, a dudas, incomodidades, a que todo el mundo nos escarnezca, nos critique, que los ojos de las naciones estén apuntando a nuestro país, porque hay que hacer cola para cualquier cosa? Hay unos que se levantan en medio de este proceso a criticar, a murmurar, a señalar y a dañar. Usted no le faltará ningún bien mientras se mantenga en la fe en Cristo Jesús, pero este proceso pasará, porque Dios hará una cosa en nuestros días que aun cuando se contare no creerá. Profetizo que nuestro país está en proceso, pero que nuestro país no ha visto ni siquiera el sol y la bendición y la expansión y la gracia y el avivamiento que Dios ha de derramar sobre nuestro país. Usted que me escucha en casa, no me cambie el dial, es la hora de Dios para tu vida. Es que, hermano, ¿cómo puede decirme usted que si nosotros tenemos que hacer una cola hasta para comprar un rollito de papel sanitario y la gente me escarnece? Hace días hablaba con un predicador colombiano, amigo, y me molestó en gran manera lo que me decía. Yo le dije: ¿cuándo vienes a Venezuela? Me dijo: no, para allá no se puede. Para allá no hay posibilidad de entrada. Y en fin, hablamos unas cosas que me reservo por ética, pero no fue agradable lo que me dijo. Y yo le dije: porque quizás está pasando el proceso que está pasando en nuestro país, o porque quizás el dinero que ahora se posee, quizás en lo que tú dices no te ayuda en nada. Yo le dije: nuestro país está en proceso, pero Dios nos va a ayudar a salir de esto. El profeta que pregona maldición en tiempos de crisis, Dios habla en medio del proceso en que va a haber una restauración. ¿Por qué preguntas o por qué tantas preguntas se hacía Habacuc? Porque había un ambiente de igual manera que le rodeaba y decía: yo necesito algo que Dios haga a mi vida o que me responda a mis respuestas. Y Dios le dijo: voy a hacer algo extraordinario que cuando se diga no se va a creer. Algo así similar como le pasó a aquel capitán del ejército cuando el profeta Eliseo estaba en su tiempo de ministerio acá en la tierra. Y dice que en el tiempo de Elías hubo 3 años y medio de hambruna, pero en el tiempo del profeta Eliseo fueron 7 años de hambruna y de proceso. Tanto que dice la Biblia que en Samaria se vendía la cabeza de un asno por 30 siclos de plata. Hacían convenios entre familias: hoy no comemos a tu hijo y mañana nos comemos el mío. En fin, en ese momento se levanta unos de los que estaban en la guarnición del ejército del rey a decir: todo esto, lo que está pasando es por culpa del profeta Eliseo. Y Eliseo le da una palabra: no es por culpa mía. Dios permitió que usted estuviese en hambruna en medio del sitio que ustedes habían hecho. Y Dios le habla al profeta y le dice: ve y pregona que es cierto que ahorita el ceal del flor de trigo está por las nubes, pero profetiza Eliseo que mañana bajará todo a la normalidad. Ve y di esto, Eliseo. Y cuando él pregonó, dice la Biblia que ese hombre se le burló y no le creyó a la palabra y le dijo: tú lo mirarás de lejos, pero no serás participante de esa bendición. Tú lo mirarás de lejos, pero no serás participante. Resumiéndole la historia, leprosos que creyeron aquella palabra le pasaron por encima cuando las puertas de Samaria se abrieron, conforme a la palabra dicha por el profeta Eliseo. Yo te estoy hablando sabiduría,
Te estoy hablando por el contexto de la escritura. Te estoy hablando bajo los márgenes de la profecía bíblica. Yo no estoy hablando una cosa inventada. Yo no estoy profetizando que Dios se me apareció y me habló en la cocina y me dijo estas cosas raras. Yo estoy hablando lo que la Biblia enseña. Lo que Dios por su espíritu me hace profetizarte como palabra profética. Yo no digo Dios me dijo, como muchos raros están profetizando que viene un terremoto, una destrucción. Le hablo por la Biblia. Todo lo que pasa alrededor de las naciones es porque se vive en desacuerdo a la voluntad de Dios. Países en donde han acontecido terremotos y tsunamis y devastaciones son países arraigados a la idolatría, arraigados a las culturas demoníacas y perversas. Vea lo que aconteció hace poco en Nepal, 7.9 grados del sismo que aconteció allí, porque allí se adoran a monos, se adoran a elefantes, se adoran ratas, se adoran cosas extrañas, y son países en los cuales los que pregonan la fe en Cristo son abofeteados, aserrados y maltratados. Y así pasó en el tiempo cuando el profeta Abdías, y como pisoteaban la nación, Dios le dijo: aunque se remontaren entre las estrellas, de allá derribaré su nido. Toda nación que se meta con el pueblo de Dios que esté plantado, la ira de Jehová arremeterá contra ella. Y Dios le dice a Habacuc: tú necesitas no solamente pregonar que yo haré una obra que no será creída, sino necesitas afirmar tus pies y escuchar lo próximo que te digo, porque lo próximo que te digo es que tienes que escribir la visión en tablas de piedra. Tienes que comenzar a pregonar con tu boca. Tienes que comenzar a pregonar y a decir lo que se ha de venir o lo que se aproxima en los próximos días. Y va a haber un tiempo en el cual tendrás que esperar, pero espéralo, porque sin duda eso vendrá, no tardará. Lo que se habló y lo que se profetizó ha de venir. Venezuela es un epicentro de expansión, de crecimiento y de avivamiento. Las naciones vendrán a nuestra nación a recibir de lo que Dios ha dado después de este proceso. Profetizo que ministros viajarán a los continentes americanos, sudamericanos, a llevar el mensaje de expansión y de crecimiento que Dios nos dio en un momento de crisis. Alguien aquí tiene que creer esa palabra. Se hará algo que no será creído. Alguien le criticará este mensaje a usted. Alguien le dirá: eso no es bíblico. Usted dice: esa visión la escribo, porque esa visión viene. Aunque tarde, esa visión vendrá. Aunque tarde, esa visión ha de expandirse y creerse, ha de manifestarse, porque Dios así lo ha dicho. Pero escribe la visión. Deja de maldecir a tu nación. Di: lo que pasa es un proceso, porque a ti como creyente no te ha hecho falta de ningún bien. A ti como creyente no te ha hecho falta de estar mendigando alimentos para poder comer. Esos son los impíos que se matan en una cola. Tú sabes y confías que si te toca hacerla en ese lugar, pregonas que todo eso pasará y que no es por problema de gobierno, es proceso de Dios, pero por medio del proceso viene una bendición. Está completamente comprobado que el día no comienza con luz, comienza con oscuridad. Quizás nosotros no entendemos lo que está pasando, pero en el calendario de Dios ya las cosas están avecinadas, o mejor dicho, ya están gestadas y nosotros no las estamos viendo. Alguien aquí puede entender que a pesar que el proceso que se está viviendo, el evangelio se sigue pregonando, la palabra se sigue declarando, la gente se sigue sanando, los demonios siguen saliendo de los cuerpos, la gente sigue quedando transformada, porque no es la nación quien los hace a nosotros como hijos de Dios, somos nosotros los hijos de Dios que salamos este país, y por tanto tenemos promesa de restauración, y este país será restaurado, y como epicentro y casa de avivamiento para otras naciones, ha de verse esa visión gestada en nuestro país. Hay respuestas que Dios te está contestando en esta noche.
Hay respuestas, hay respuestas. El que quiere sellar la palabra, pase. Esto es profético. Y el Señor le da respuestas a Habacuc. Diga conmigo, siguen las respuestas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y escaparse del mal. Lo que se vive a diario. En pocas palabras, el acaparamiento de los alimentos de primera necesidad. En palabras coloquiales, el bachaqueo. ¿Será que tenemos que ser las personas que son ellos para poder ser buenas personas? No te culturices con el estilo de vida. Porque Dios le dio una respuesta a Habacuc y le dijo: ay del que codicia injusta ganancia y que hace el mal para poner en alto sonido, porque yo miro la injusticia que se está haciendo. Yo miro lo malo que se está sembrando. No hagas lo mismo, Habacuc, no lo hagas, porque yo voy a hacer algo grande. Aunque tengas que esperar multitudes de tiempo o muchísimos meses, pero lo que he de declarar se apresurará. Tiene un tiempo de palabra de aceleración. Capítulo 3, verso 1 le dice: oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, ahora he oído tu palabra y tené. Ya sé que es la respuesta que traíste a mi espíritu. Ahora sé, Dios mío, que he oído tu palabra y ahora temo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos, y en medio de estos tiempos hazla conocer. En medio de estos tiempos haz conocer lo que ha de venir, lo que se aproxima, lo que ha de manifestarse. Pero aviva tu obra en medio de estos tiempos. Ahora un hombre vemos que su mentalidad está clara. Las respuestas en su corazón están bien, está bien consolidado con lo que se le ha hablado. Ahora hace una oración y le dice: he oído ahora tu palabra y temí. Porque hay gente que no tiene los pensamientos afirmados, pero con la palabra se afirman los pensamientos. Y quizás tú tenías incógnitas y hoy Dios te está dando respuesta. Quizás tú pensabas que tenías que creer lo que tanta gente habla, como los profetas de la muerte que dicen que muerte y destrucción vienen para el país, que ellos vieron sangre que se derramaba en todos los lugares. Sí es cierto, la sangre de Cristo perdonando, cambiando y transformando vidas en medio de este proceso. Tenga en cuenta que en medio de este proceso Dios está tratando con mucha gente y mucha gente está corriendo a los pies de Cristo, sabiendo que en los momentos de crisis ni ningún espíritu, ni ninguna corte africana, ni ninguna estatua, ni ningún monumento, ni mucho menos una religión hueca y vacía le está ayudando en medio de esta crisis. Solo el Dios que dice que de Él viene nuestro socorro, nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y Habacuc dice: aviva ahora tu obra en medio de estos tiempos, porque ahora comprendo qué es lo que tú vas a hacer. Hay una palabra profética que está en mi espíritu, Señor, y es que dijiste que ibas a hacer algo que no sería creído. Ahora me hablaste luego que tenía que escribir esta visión y que tendría un tiempo de espera, pero ya vendría. Me diste respuesta que el impío sería castigado y el justo sería exaltado. Me diste palabra de que todo tendría un tiempo para tener restauración. Ahora oro dándote gracias porque temo tu palabra. Pero aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos hazlas conocer. Y yo oro para que el don del fuego de Dios que está en ti esté avivado. Y para que Dios en tu vida siga haciendo cosas nuevas. Y siga Dios derramando su gloria, su unción, su poder a través de ti. Porque tus pensamientos han sido aclarados. Porque tu fe ha sido afirmada. Porque Dios hoy te está recordando que en medio de un momento difícil Él está contigo. En medio de la situación adversa que las naciones nos injurian y nos dañan. Y hablan de nosotros como somos o como vivimos ahora. De igual manera ten en cuenta que todo eso es profético. Es
vez que las naciones y sus ojos están apuntando a nuestra nación, así será el epicentro de gloria, de poder y de bendición que ha de derramarse sobre este país. Oro para que Dios avive su obra en tu vida y para que des testimonio en medio del proceso. Porque cuando el proceso pase, dice, su gloria cubrirá los cielos y la tierra y Venezuela será llena de su alabanza. El resplandor en las calles ha de derramarse. Rayos brillantes saldrán de sus manos y entenderemos que en Él estaba escondido el poder. Alguien aquí tiene que levantarse a creer esta palabra, que viene restauración para nuestro país. Viene bendición para nuestro país, no por un hombre, no por gobierno de hombre, por el gobierno del Rey inmutable, del soberano de justicia, del Shaddai, del Adonai, del Dios Jireh, el poderoso en consejo y en batalla. Ese Dios que nos ha cambiado la vida. En medio de él hay refugio, consuelo y esperanza. Quédese de pie. Abrace esta palabra. Cuando él comprende, le dice a Dios, ahora sé todo el proceso que va a venir para Judá. Tengo confianza en ti, porque tú vas a hacer algo. Y aunque la higuera no florezca, Señor, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olíbano y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Diga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová es el Señor y es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me ha hecho andar. Mantente en las alturas aunque haya proceso en la tierra. Mantente en las alturas aunque tus pies estén acá en el proceso. Con tu mentalidad en el norte, en el Rey de gloria, en el soberano de justicia, en Él, en lo que Él ha prometido hacer en tu país, en lo que Él ha prometido hacer en nuestra nación. Lo que nos toca es pregonar, lo que nos toca es declarar, lo que nos toca es pregonar, lo que nos toca es hacer nuestra obra y hacer que la obra esté avivada. Porque ha de derramarse su bendición. Y aunque falte lo que falte, gozarse en decir, Dios tiene el control de todas las cosas. No padeceré hambre, porque si el profeta fue sustentado en el momento de crisis y la viuda le dio comida y los cuervos le enviaron en medio de aquel arroyo alimento para comer, así Dios traerá de donde tenga que traer alimento el que crea en Él y el que pregona su palabra. Alguien aquí diga, Venezuela, Venezuela, tierra de avivamiento, tierra de gloria, la pequeña Israel de Jehová. Señor, te doy gracias. Concluimos con una preciosa oración de gratitud. Diga, Señor, en esta hora confieso que tú has de hacer cosas nuevas en mi país. Ya no maldigo más el estado de vida que ahora llevo. Ya no maldigo más la condición que ahora me está golpeando mi fe. Ahora bendigo y declaro que los mejores momentos vendrán para mi nación. Porque tu palabra así lo dice y así yo lo creo. Solo aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos hazla conocer. Aleluya. No tienes que correr a otra nación para poder vivir bien económicamente. Quédate a pelear para que seas el hombre o la mujer que se tenga que contar en la historia que fue participante de la gloria que se derramó después de la crisis que tu país pasó. En el año 2012 en este país se dio un paro petrolero
Y Dios nos ayudó a salir de ese proceso. Años atrás se dio un golpe de estado. En Caracas se llamó el Caracazo. Y Dios nos ayudó a salir de ese proceso. Un cambio de gobierno que no se había pautado se vio y Dios nos ayudó a salir de ese proceso. Se han dado amenazas de invasiones extranjeras a nuestro país por la riqueza que tenemos en petróleos, en minerales, y Dios ha peleado por nuestra nación. ¿Alguien cree que sigo creyendo lo que dijo Cristóbal Colón cuando pisó esta tierra y dijo: tierra de gracia es esta hermosa Venezuela? Es tierra de gracias. Nuestro país, en la estrofa dice: muchas bendiciones que este Dios tiene para nuestra nación. Sobre el empirio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió. Abajo cadena gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A ese santo nombre, a ese santo nombre, temblo de pavor. Un sublime aliento. Alguien tiene que creer esta palabra. Un sublime aliento al pueblo infundió. Nuestro país está en las manos de Dios. Venezuela es de Cristo. Nuestros 24 estados son de Rey. Nuestros barrios, urbanizaciones, sectores son de Rey. Y ha de hacer lo que tenga que hacer nuestro Dios para hacer lo que ha pregonado o ha profetizado sobre nuestra nación. Todo está en manos de Él. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, el que me escucha en la radio. Ministro sanidad divina. Habla los cánceres, sida, enfermedades, tormentos, crisis, problemas, angustias. El que está en silla de ruedas, el que tiene un problema físico. Hablo el cáncer, hablo la diabetes, hablo la osteoporosis, hablo la gastritis, hablo los problemas de sordera, de mudera, de visión ahora. En el nombre de Jesús, abandonen los cuerpos ahora. Sanidad ahora desato. Sanidad el que tiene sida, al que me escucha en la casa. Sanidad el que tiene problemas en los riñones. Sanidad el que tiene problemas en la vista. Ahora se anormaliza la tensión. Se anormaliza la tensión sobre el que está afectado. Se anormalizan, se desaparecen los quistes, los tumores, los problemas. Ahora desaparecen las inconveniencias en el cuerpo. Espíritu de enfermedad fuera, de chikungunya, de Zika, fuera en el nombre de Jesús. Fuera por el poder de la palabra. Sanidad a tu pueblo. Levante su mano. Padre, desato sobre este pueblo unción profética. Levante su mano porque se ha de llenar en esta hora. Se ha de llenar en esta hora. A lo que cuente 3 hay una unción profética que se ha de derramar sobre esta casa. De aquí saldrá gente con una voz profética a pregonar en medio de esta crisis. En medio de esta dificultad saldrán pregonando bendición, expansión, crecimiento. 1. Se aproxima unción profética hasta en los huesos. 2. Unción para avivar los tiempos. Y en medio de estos tiempos hacer conocer tu obra. Unción profética ahora. Más. Pregona, profetiza, 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 más. Profetiza, profetiza, hijo de hombre, la bendición que viene para tu país. Escribe la visión, escríbela porque viene, no tardará.
En las casas reciban unción los ministros. En los hogares reciban unción profética los pastores, los ministros, los evangelistas, los profetas. Profeta, pregona bendición de Dios ahora. Pregona la restauración en tu país. Más. Aleluya. Aleluya. Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Somaya incontoya maya. Yo no sé usted, pero yo siento una unción fuerte. Yo siento una unción fuerte. Yo estoy viendo en el Espíritu lo que se aproxima a mi país. Amayayan sori kaya. Se abren extensiones a otros países. La economía se estabiliza. El dólar mejorará. Ay, Dios mío, ¿alguien cree esa palabra? El precio en los artículos que ahora buscan tendrán en abundancia los supermercados. Los insumos que faltan en las farmacias tendrán de sobra. Ay, Dios. Yo veo extensiones sin lazos. Gente que querrá entrar a Venezuela. Predicadores que vendrán a hacer cruzadas en este país. Pero dígale, no pagaste el precio. Nuestra bendición viene. Derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste. Somayaya entró Bicoy. Toscayan dija mija. Cambio en el gobierno. Cambio en lo político. Lo que tenga Dios que hacer lo hará. Tu sueño en medio de este proceso no morirá. Evangelista, se te ha hecho fuerte viajar. Pastor, se te ha hecho fuerte dar cruzada, conferencia, ir a otros congresos en otras naciones. Por el problema económico se aproxima a lo que Él ha profetizado. La bendición, escríbela. Sin duda vendrá y no tardará. Alguien que le dé el mejor de sus aplausos al Señor. Creyentes en la casa han sido edificados. Gente en los hogares está siendo tocada por esta palabra. Confía en el Señor y en sus promesas. Dios les bendiga. Oh, ven, Señor.